Este programa es una producción de Cebra Podcast Network. Hola a todos, bienvenidos a Triple Impacto, conversaciones con los líderes de Empresas B, un programa de Cebra Podcast Network. Hoy tengo el honor de hablar con Nikki Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina, activista climática, coautora de un capítulo en el libro The Climate Book de Greta Thunberg. También ha trabajado en varios medios de comunicación comunicando sobre el cambio climático. Es estudiante de Derecho con foco en Derecho Internacional y Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Nikki, gracias por estar con nosotros el día de hoy y estar acá en este encuentro de Empresas B en Chile. Gracias a ustedes, es un honor y también lindo estar acá en Santiago. Muchas gracias por estar. No eres chilena, cuéntanos un poco, aquí nos van a escuchar gente de Chile, de Latinoamérica, de todas partes, cuéntanos un poco quién es Nikki Becker. ¡Qué pregunta! Bueno, vos creo que hiciste la descripción formal. Aparte de eso, podría decir que mi activismo empezó hace 5 años, que tal vez suena poco, para mí es toda una vida, yo tengo 23. Wow. Que es un dato que suele ser relevante por ahora, no sé cuántos años me quedan de eso, pero todavía cuando digo mi edad hay gente que se sorprende. Todavía existen wow. Claro, todavía hasta eso creo que está empezando a desaparecer dentro de poco, pero hay que aprovecharlo mientras dure. Bueno, y empezó hace 5 años, yo no cumplo tal vez con el estereotipo que un activista ambiental tiene de que me gustaban los animales toda mi vida desde que era chiquita, siempre me gustaron, no sé, las arañas, ¿viste? Como ese estereotipo. De hecho, todo lo contrario, a mí lo ambiental siempre me había parecido como algo un poco superficial o algo que tenía que ver solo con acciones individuales como el reciclaje y quedaba ahí. Y me pasó 5 años atrás, en febrero de 2019, de ver un video de Greta Thunberg y en general jóvenes en Europa que empezaban a movilizarse por el cambio climático y eso me hizo replantearme un poco, bueno, porque hay gente de mi edad que por el hecho de vivir en Argentina al parecer no tiene esa información. Porque yo en ese momento no me habían hablado del tema en la secundaria, no lo escuchaba hablar en los medios de comunicación. Entonces fue un poco desde la bronca de entender como, che, yo también quiero saber qué está pasando, ¿no? Y uno cuando empieza a leer, después no te queda otra que hacer algo, ¿no? O sea, convertir un poco... Hacerte cargo. Sí, convertir un poco esa bronca, incluso como un poco de presión que te genera saber en el estado que está el mundo, tratar de convertirlo en acción. Y para mí creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que fue empezar junto a unos amigos jóvenes por el clima, que creo que hay un montón de cosas que no sabemos sobre cambio climático o cómo resolver el cambio climático, pero creo que si algo está claro es que la salida a eso necesariamente tiene que ser colectiva y no verlo como una cuestión individual, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo como individuo nada más? Sino cómo me puedo juntar con otras personas, con diferentes sectores para abordar esta problemática que sabemos que es enorme y que es global, ¿no? ¿Y qué hace hoy Jóvenes por el Clima Argentina? ¿En qué están? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Bueno, Jóvenes por el Clima tiene diferentes áreas de trabajo. Una tiene que ver con la comunicación. Un poco como te contaba antes, todavía la información, acceder a la información ambiental sigue siendo más un privilegio que un derecho, que eso también está conectado con la educación y tratar un poco de comunicar el cambio climático de una forma mucho más accesible de entender y también más cotidiana, porque creo que todavía seguimos teniendo ese problema en Latinoamérica de que muchas personas piensan que es algo que va a pasar en 2100 o es algo de un oso polar, cuando en realidad tiene que ver con nuestro día a día. En el caso de Argentina, te puedo nombrar de los últimos meses el aumento del dengue, que no sé si es una problemática que también tienen acá en Chile, pero en Argentina no era común tener... No existía o existía en una zona específica en el norte del país en un cierto periodo del año y ahora se extiende. De hecho, seguimos teniendo mosquitos en junio, mayo. O sea, es realmente como... hay una tropicalización del clima. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Es como eso, como para dar un ejemplo, o las inundaciones que estuvieron en Brasil, que también llegaron a Concordia, Entre Ríos, Argentina. Y así podemos nombrar un montón de ejemplos. Lo que ha pasado estos últimos días, turbulencias en los aviones, accidentes que antes no pasaban, pero hoy en día está el clima también afectando algo que estaba más controlado, por ejemplo. Total, y que no tiene que ver de nuevo con algo lejano, es mi cotidianidad. Se me inunda la casa, tengo dengue y hay riesgo de muerte con el dengue. Entonces, un poco tratar de comunicar el cambio climático desde esa perspectiva es uno de nuestros mayores trabajos. También la educación ambiental, pues si bien en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, tenemos una ley de educación ambiental, hoy en día no es una realidad. Y después lo que tiene que ver con incidencia política a nivel nacional e internacional.
¿Por qué? Porque necesitamos leyes, necesitamos estructuras que cambien. Ahora en Argentina estamos en un periodo bastante complicado en cuanto a lo ambiental y en otros aspectos también, porque el actual presidente de Argentina no cree en el cambio climático. O sea, no cree que sea causado por la actividad humana. Una conversación bastante vieja de tener, bastante aburrida, porque está bastante saldado la comunidad científica que el cambio climático es real. La discusión interesante es qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, no si existe o no. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo? Este podcast lo están escuchando empresarios, gerentes, líderes de empresas B. Hoy en día estamos en este encuentro lleno de empresas B. Y la idea es que no solamente lo escuchen personas que saben de esto, sino que hay personas que no saben qué está pasando o que nunca ha sido el propósito, nunca ha sido parte sustancial del foco de su negocio. ¿Qué mensaje daría a todas estas personas que no pueden estar escuchando? Bueno, yo creo que si bien el negacionismo climático no es tan grande, sí yo escucho mucho algo de no hay nada para hacer. Porque es un problema tan grande que nos excede, incluso como país, porque uno puede decir, ¿qué pasa si Chile hace todo perfecto en cuanto a lo climático o Argentina? Y la verdad que el problema va a seguir igual, porque ni siquiera somos los países que más emiten. Y eso es bastante desmotivante. Pero creo que esa narrativa es un poco también negacionismo del cambio climático en el sentido de que nos lleva a, bueno, no hacemos nada o a entender que el futuro está dado. Entonces, que si el futuro está dado y no lo puedo cambiar, solo me queda vivir mientras se va a explotar el mundo. Y creo que eso es una narrativa bastante peligrosa y que tenemos que cambiar y entender que hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que incluso tenemos la obligación de hacerlo. Y más si tenemos un puesto como ser una persona que influye en una empresa, que sabemos que el sector privado no solo es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, sino también de los que van a salir las soluciones. Y creo que eso también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es parte del problema, pero de la solución. Sí, necesariamente. O sea, y creo que pensar cómo nuestro modelo de negocio... una vez un empresario me dijo, lo que hay que pensar es, si tu modelo si tu negocio o tu empresa crece, ¿eso le va a hacer un bien al planeta o solo a tu bolsillo? Porque si es solo a tu bolsillo, algo estás haciendo mal. Bueno, qué bueno que exista la certificación B, que tiene que ver con eso, que en el fondo no solamente tenga un impacto en el bolsillo, en lo económico, sino que también es un impacto en lo social y en lo medioambiental. Total. No, y entender que en general creo que asociamos mucho, ¿viste? Esto de tomar acción climática es pérdida de plata. Cuando en realidad también hay un montón de industrias que se hablen, nuevos trabajos, esto que llamamos empleabilidad verde. Y creo que también hay que enfocarnos ahí, ¿no? Y entender a lo climático también como una oportunidad de justamente lo que propone el Sistema B, ¿no? Crear nuevas economías. Oye, conozcamos un poco más de Nikki. ¿Algún consejo que has recibido en tu vida sobre liderazgo, por ejemplo, que ha aplicado en este impacto que da la organización que lidera o dado esta coautoría de este capítulo en el libro de Greta, que nos quieras compartir? Bueno, el tema del liderazgo para mí es un temón. Yo antes de meterme en el mundo ambiental, era un tema que ya me tocaba bastante. Creo que todavía tenemos una imagen del liderazgo que es bastante masculina, ¿viste? Como el tenés que hablar mucho, tenés que imponerte, tenés que... y yo creo que nuestra generación y muchos movimientos ambientales, por ejemplo, Jóvenes por el Clima, tratamos de construir otro tipo de liderazgo. Lo personal, yo no soy una persona que siempre habla mucho en una reunión o en un espacio, como no creo que eso sea ser líder, sino que también es hacer que otros brillen. Y creo que de eso se trata el liderazgo y una nueva forma que en mi generación está tratando de encontrar, que a veces sale y a veces no, porque también tenemos un montón de cuestiones instaladas, pero que una vez una persona me dijo y me quedó mucho, ¿no? Como esto de qué esperamos de un líder, ¿no? Eres muy joven, pero ya tienes una trayectoria impresionante. ¿Algún desafío que tú pudiste enfrentar y superaste que no te gustaría compartirnos? ¿Qué pregunta? ¿Un desafío? Creo que en general, constantemente, digamos, uno se va enfrentando a distintos desafíos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que en 2019, cuando nace Jóvenes por el Clima y el movimiento de jóvenes alrededor de todo el mundo con mucha más fuerza, me pasó que me consumió absolutamente toda mi vida, porque yo de repente me vi como metida muy en ese mundo y cómo encontrar un balance entre eso. Yo sigo estudiando, entonces encontrar un balance entre eso en mi vida social, ver a mis amigos, en familia, como creo que encontrar ese balance y entender que también uno necesita estar bien para poder hacer todo lo que uno se propone fue una de las lecciones que me dejó ese año. También. Claro, total.
¿Y en tu experiencia hay algún hábito que tengas que ha sido crucial para este éxito y que lo estés aplicando día a día? Jugar al fútbol los domingos. Jugar al fútbol los domingos. Sí, es un gran hábito para distraerme y en donde en una hora dejo el celular y lo más importante en el mundo es meter un gol. O pasarla bien, en realidad no me importa tanto. ¿En qué posición juegas? No, juego fútbol 5 y juego con amigas muy tranca. O sea, no es que juego... Es tranca para lo que traduzcámoslo al español. Tranquilo. Tranquila. Como sin, no es competencia No es tan real. agresivo. Claro, no, es con amigas así, para divertirnos. Pero es un gran hábito para después enfrentar la semana. Nika, hablemos un poco más de Latinoamérica. ¿Cuál crees tú que es el estado de Latinoamérica medioambientalmente? Te lo pregunto porque los expertos dicen que seremos de las zonas más afectadas por el cambio climático. Bueno, creo que lo que hablábamos recién, ¿no? Si empezamos a ver qué consecuencias del cambio climático ya vemos en Latinoamérica, son un montón. Desde las fuertes inundaciones, también sequías y cómo eso afecta a nuestra economía. Yo creo que en Latinoamérica se da un paradigma donde también hay mucha innovación, ¿no? En Latinoamérica y creo que ahí es donde también tenemos que enfocarnos. Mirando hacia el futuro, ¿qué papel crees que tenemos que cumplir desde Latinoamérica en el futuro del medio ambiente? Bueno, en Latinoamérica sabemos que tenemos mucha biodiversidad, tenemos mucha naturaleza, tenemos el pulmón del mundo que muchos llaman. Creo que tenemos que aprender a cuidar eso y que tenemos un rol importante en esto de encontrar una nueva forma de economía, también con lo que se llama ecoturismo, con encontrar nuevas formas de entender que, de nuevo, el cambio climático no se trata de que nos vaya peor económicamente, porque sabemos que nuestros países tienen que crecer, o al menos hay ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Argentina, 6 de cada 10 niños no acceden a derechos básicos. Entonces necesitamos aumentar ese acceso a la vez de solucionar el cambio climático. Y eso es un flor de desafío. Me imagino que ese problema no está solo en Argentina. No, total. O sea, es algo que se ve en absolutamente toda la región. Y creo que eso es un doble desafío, ¿no? De cómo enfrentar la pobreza y el cambio climático, entendiendo... En Argentina pasa mucho que hay gente que dice, si vos sos activista ambiental, ellos militás la pobreza, que sería como promovés la pobreza, como si fuese una antonomía, ¿no? La economía y el ambiente. Creo que tenemos que romper esa barrera y que Latinoamérica tiene un rol importante. ¿Hay acciones conjuntas que se estén realizando entre los distintos países? ¿Esto es algo que debería ser solo desde los gobiernos? ¿Qué opinas tú en relación a eso? Sí, o sea, primero hablando de las juventudes, por ejemplo, ahora estamos con otras organizaciones de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, organizando la RCOI. RCOI sería la cumbre de las juventudes. Existe la COP, digamos, que es la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas. Esto sería como la parte joven regional. Y nosotros la estamos organizando con otras organizaciones donde van a participar más de 1.000 jóvenes de toda la región, un poco para plasmar en conjunto cuál es nuestra visión de cambio climático para poder llevarla a esta cumbre. Después, hablando de esto que decías de los estados, creo que es necesario que nos unamos más que nunca y también que el sector privado, como mientras más unidos estamos, creo que más lejos podemos llegar como región porque si no, no nos van a escuchar. Perfecto. Oye, en tus múltiples roles que has tenido a tus 23 años, ¿algún libro, algún recurso que hayas encontrado particularmente influyente en tu trayectoria, que recomendaría a otros profesionales que busquen la sostenibilidad, actuar en el cambio climático o que estén buscando la innovación? Mi libro favorito por lejos de cambio climático es uno que se llama Clima, que es del Gato y la Caja, que es una organización de Argentina, una empresa argentina, que es buenísimo. O sea, tenés capítulos desde energía, o sea, te da un panorama general del cambio climático que se entiende mucho y también te da como muchos datos. O sea, creo que es el libro por lejos que más me gusta de cambio climático, que siempre recomiendo cuando alguien quiere entrar en el tema. Hay un libro que le fue muy bien de cambio climático, que es Cómo evitar el desastre climático de Bill Gates. ¿Qué opinión tienes respecto a ese libro? Me gustó. O sea, creo que tiene una visión interesante también de la tecnología. O sea, puedo no coincidir con todo o con el personaje en sí, digamos, porque es un debate en sí mismo. O sea, es compatible que haya gente con tanta plata como en un mundo donde existen recursos limitados con todo lo que ese estilo de vida lleva. No tengo la respuesta, pero de mínima creo que es polémico. Pero después creo que el libro está muy bueno. O sea, y que habla como de... hacerse cargo también y acá, bueno, es lo que vemos acá en Triple Impacto. Si no tenemos lo económico resuelto, lamentablemente no vamos a poder resolver lo social y lo medioambiental. Total.
¿Y algún libro que tú hayas regalado mucho? Que yo haya regalado. No sé. O sea, el de Greta, pero porque tenía para regalar. No sé si hay uno particular que yo regalé. ¿Tu capítulo de qué trata tu capítulo en ese libro? Un poco de esto de unir a lo ambiental con lo social. Lo ambiental con lo social. Sí. ¿En Latinoamérica o global? Era genérico, pero siempre enfocado, te diría más en Argentina que en Latinoamérica. Perfecto. Te vamos a dar un deseo, Nikki. Si pudieras poner un mensaje en una valla publicitaria para que millones de personas lo vean, ¿qué diría y por qué? Creo que pondría algo como tomar acción climática es defender nuestro presente y nuestro futuro. Algo así. Tomar acción climática. Si tengo más tiempo pensaría algo mejor. Pero así rápido, eso. Perfecto. Repítelo de nuevo. Tomar acción climática es defender nuestro presente y nuestro futuro. Perfecto. ¿Alguna mala recomendación que hayas escuchado que te gustaría que no lo repita otra persona? Una mala recomendación. No, creo que al principio, cuando recién surge Jóvenes por el Clima, nosotros un poco venimos a combatir en ese momento como la idea de esto de las acciones individuales que hablábamos antes y que no sirven de nada. Yo hoy lo cambio un poco eso, o sea, creo que no hay que quedarnos solo con eso, porque es verdad que el cambio o sea, lo que se necesita es algo mucho más grande, pero creo que sí sirve para contribuir a un cambio cultural, desde nuestra dieta alimentaria hasta el nivel de consumo que tenemos. Creo que eso es importante si tenemos la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Uy, me imagino que muchas veces te has tenido que sentir abrumada, sobrepasada, frustrada. ¿Cómo lo haces para volver a enfocarte? Tener un grupo, creo que eso es re importante. Como yo no soy sola haciendo cosas, si no, nunca hubiese llegado ni a la esquina. Creo que es importante tener gente con quien compartir las cosas buenas y también las cosas malas. Y tener con quien hablarlo, debatir de ideas, que yo le diga lo que piense y me digan, no, esto está re mal, es esto, y me haga pensar distinto. También tener con quien llorar si es necesario, pero también reírme cuando todo está muy caótico y uno necesita distraerse. Y creo que eso es fundamental. Oye, Nikki, muchas gracias por compartir tus ideas con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir a Chile, a este encuentro de empresas B que quieren hacer cambios, que quieren hacer cosas en cambio climático y en todo este triple impacto que estuvimos conversando. ¿Algún consejo que le daría a alguien que quiera ser parte de esta lucha, de esta causa? Empezar. O sea, creo que a veces hay mucho miedo a qué impacto va a tener lo que haga y uno a veces no lo sabe hasta que lo hace. Y creo que lo más difícil, uno suele pensar que es empezar. Y lo más difícil no es eso, lo más difícil después es mantenerlo y que crezca. Pero empezar, si estás con las personas correctas, va a valer la pena. Empezar entonces. ¿Algún mensaje adicional que quieras darle a todos nuestros auditores? No, nada en particular. Empiecen. Hagan algo, dale. Nos necesitamos absolutamente a todos. Nikki, muchas gracias por estar con nosotros en este primer podcast de Empresas B. Tenemos un regalito aquí. Gracias. Y también hay unas semillas de flores polinizadoras para que sigamos impactando desde nuestro lugar. Nikki, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este podcast, en este primer podcast de Triple Impacto, conversaciones con líderes de Empresas B y relacionados en torno a Empresas B. Este es un programa de Zebra Podcast Network y no olviden seguirnos, compartir este capítulo, suscríbanse para los próximos episodios, porque desde acá, desde el audio, desde el video podcast, queremos aportar a que más empresas, que más personas entiendan la importancia del cambio climático, entiendan la importancia de que uno sea parte y que empiece. Muchas gracias. A ustedes.